Estamos de regreso en Zoom Electoral, 9 de la noche con 9 minutos, analizando el día después, los días después de esta primera ronda. Y uno de los elementos que creo que marcan también este proceso es que en esta elección del domingo, en realidad eran dos elecciones en paralelo, y la elección del Congreso, de los nuevos integrantes del Congreso, pasó como un buque en la niebla, así, silencioso. Todo el mundo estaba centrado y obnubilado por esas 25 opciones en las que muchos no lograron decidirse y no se podían decidir. Mientras tanto, había un proceso en paralelo de elegir la nueva Asamblea Legislativa que, en la coyuntura electoral, en el tipo de sistema que tenemos hoy en Costa Rica, como está la arquitectura de partidos políticos y el balance entre los poderes, es fundamental. Lo que ocurra en el Congreso define. Tenemos un presidente, me atrevo a decir, con pocos atributos, una presidencia débil. Para hablar de estos temas, tengo aquí y saludo como invitados a los politólogos Daniel Calvo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Y Eugenia Aguirre. Buenas noches, Eugenia. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, don Ernesto, y un saludo a la audiencia. Eugenia, este fenómeno del buque que pasó en la niebla y nadie repara demasiado, ¿por qué crees que el costarricense está tan poco atento a ese contenido global de 57 personas que con un enorme poder? Es una excelente pregunta para comenzar, porque nos recuerda cómo algunos determinantes de nuestro sistema electoral devienen en el desarrollo de los acontecimientos políticos. Iniciando con esta pregunta, creo que es importante puntualizar sobre que en Costa Rica elegimos a los diputados en listas cerradas y bloqueadas. Eso disminuye tremendamente a los partidos políticos en los incentivos para que las y los diputados en su individualidad tengan campañas políticas propias. Entonces, de repente, yo con lo que lo he comparado es con que las candidaturas a diputaciones se suben en la ola del candidato, o sea, en el buque en este caso, del candidato o la candidata presidencial. Y a partir de ahí, luego nos encontramos dos papeletas en la urna, personas escogen separar el voto y dar un mandato separado según partido político para ejercer algún tipo de control político, y en consecuencia la sorpresa legislativa termina siendo más grande que la sorpresa para la presidencia de la República. Una asamblea que, si querés, entramos por ahí rápidamente. Me encantaría dejar constando que hoy leía un reportaje donde nos recordaba que desde 1966 habían en la Asamblea Legislativa fracciones unipersonales. En esta elección, la fracción más pequeña, las dos fracciones más pequeñas tienen 6 diputados y diputadas. Eso va a ser interesantísimo en términos de los reacomodos, de cómo se vienen haciendo las cosas para alcanzar los acuerdos. Otro tema interesante, por supuesto, es la llegada de 3 partidos políticos nuevos al Congreso y valorar cómo se van desarrollando los liderazgos alrededor de figuras que es la primera vez que llegan al Congreso, a excepción de Fabricio Alvarado, y que además lo hacen bajo una estructura partidaria que no tiene tradición en lo legislativo, ¿no? Y eso pesa muchísimo en ya lo que es la práctica, lo cotidiano. Y otro elemento interesante que también me gustaría destacar a propósito de este espacio es el tema de que está conformada esta Asamblea Legislativa en el igual número entre hombres y mujeres que la Asamblea Legislativa anterior, en la que se empezó a utilizar el mecanismo de paridad horizontal para garantizar la representación de las mujeres. Se repite en esta ocasión el número de 26 mujeres diputadas. Vamos a ver los últimos números que nos aseguran, pero demuestra este resultado que los mecanismos afirmativos, las acciones afirmativas por la paridad funcionan. Interesante, Eugenia. Daniel, Eugenia menciona un elemento que estuvo en debate durante todo el proceso de la primera ronda, y era si iba a incrementarse el fraccionamiento legislativo. Expertos del CIEP y de otros centros de estudio decían que el sistema está diseñado para evitar
el fraccionamiento. Ahora, en términos políticos, esta es una asamblea menos fragmentada, con una fracción enorme, la de Liberación Nacional, de 18 diputados. Es un buque, hoy estoy con las imágenes marinas, es un buque plantado en el Congreso. ¿Cómo ves que va a funcionar esto en términos de gobernabilidad, de capacidad de llegar a acuerdos? Ernesto, ciertamente es una asamblea legislativa menos fragmentada, pero yo no me atrevería a decir que sea menos compleja. Y creo que también aquí la diversidad de agrupaciones con distinto signo ideológico pues pudiera marcar elementos tanto positivos como negativos. Positivos me refiero a que posiblemente existirá un mayor balance, un tema de pesos y contrapesos entre agrupaciones, que ha sido uno de los elementos que le criticaron mucho a esta Asamblea Legislativa, que la gente se preguntaba dónde estaba verdaderamente la oposición. Creo que sí existirá y será más beligerante. Te pongo el ejemplo de lo que puede representar el Partido Liberal Progresista y el Partido Frente Amplio cuando tengan que discutirse temas de una discusión de fondo ideológica. Pongámosle temas que se tendrán que discutir prontamente: agenda del Fondo Monetario Internacional, materia impositiva, reforma del Estado sobre la reducción o el tamaño del Estado. Creo que eso hará que sean discusiones muchísimo más ricas, y además entendiendo que el reglamento legislativo, que siempre es fundamental pues tenerlo en consideración, podría ser que un propio diputado de alguna de estas fracciones pues pueda generar importante nivel de entrabamiento. Me alegra muchísimo que esté con nosotros acá Daniel Calvo, que maneja mucho la letra menuda del Poder Legislativo, y además Eugenia Aguirre, una politóloga. En estos momentos, en esta lectura, es importante también desde la mirada profesional de una mujer. Quiero preguntarle a usted, Eugenia, las dos figuras más visibles, que seguro que muchos de quienes nos ven ahora en casa dirán, bueno, ¿quiénes van a ser diputados? Y sabrán que doña Pilar Cisneros y don Rodrigo Arias, que representan cosas muy diferentes políticamente, y además que tuvieron un rol antagónico en la campaña electoral. Don Rodrigo Arias no apareció para nada, y doña Pilar Cisneros, en cambio, fue la cara de don Rodrigo Chávez y del Partido Progreso Social Democrático. En términos de experiencia, que siempre muchas veces se habla al principio de una formación legislativa del cuatrienio, los experimentados, ¿qué podemos esperar más allá de estas dos figuras? Doña Pilar Cisneros, por supuesto, llegando por primera vez a un cargo de elección popular, a un cargo político, al que había dicho que no iba a llegar, pero eso es tema aparte. Lo cierto es que el 1 de mayo ahí estará sentada en su curul. Estará también don Rodrigo Arias, como dos figuras notables. Hay otros que podemos conocer un poco más, pero específicamente en términos de experiencia, ¿qué podemos esperar, Eugenia? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y es donde está el foco en realidad en este momento, los liderazgos que ellos puedan ejercer a lo interno de sus fracciones. Prevengo que don Rodrigo mantiene ciertas ventajas sobre la figura de doña Pilar, cimentadas no solo en su experiencia política previa, sino por sobre todo en las características de su fracción. Pongamos escenarios, porque todavía no hemos llegado al 3 de abril. Si eventualmente gana José María Figueres o eventualmente gana Rodrigo Chávez, uno de ellos dos está llamado a ser el jefe o la cabeza de la bancada oficialista. Y el primer reto es que no es lo mismo ser bancada oficialista por primera vez, cuando tradicionalmente los partidos políticos llegan primero como oposición, ni es lo mismo ser fracción oficialista cuando sos una de las fuerzas más pequeñas del Congreso. Eso ya lo vivió Carlos Alvarado y el Partido Acción Ciudadana durante este periodo constitucional. De colocarse estas figuras, además hay un reto sumamente importante sobre el que doña Pilar va a tener que trabajar muchísimo, a mi criterio, que se lo recomiendo si nos está sintonizando, y es la cohesión intrapartidaria. Estamos hablando de un partido político que se acaba de fundar, y hoy por hoy son 9 y no los conocemos, y ellos tal vez todavía no conocen el procedimiento parlamentario. Y no fueron ellos los que, ellos refiriéndose a don Rodrigo Chávez y doña Pilar Cisneros como figuras notables de este partido, los que tuvieron una injerencia sobre el nombramiento de estas diputaciones, de estas personas que ahora asumirán los escaños, Eugenia. Totalmente. Enfatizando lo que usted menciona, que tienen que quizás empezar por
conocerse más allá del nombre. Así es, porque la gente cree que las fracciones legislativas llegan como grupos de amigos clarísimos y reconocidos, pero al final en sus individualidades, cada uno y cada una de ellas tiene un poder que es exactamente igual en términos de lo formal, es decir, todos valen un voto. Y después de una curva de aprendizaje que por la experiencia que hemos visto toma casi un año legislativo, bueno, van a empezar a surgir nuevas legislaturas, nuevas individualidades, nuevas diputaciones que puedan retar esos liderazgos. Y eso es un aprendizaje en el traslado del poder, en la cesión del poder, en el ejercicio del poder formal, pero también el poder real, del que una fracción que llega muy nueva va a tener que enfrentar de cero. Y eso creo que es sustantivo. El reto de Liberación, por otra parte, no es menor, ¿verdad? Es, por otro lado, un partido político repleto de figuras que rápidamente van a querer asumir y retar liderazgos que hoy por hoy se denominan los que encabezan. Justamente manteniendo el tema del liderazgo, de la cohesión y la fragmentación, porque ahora vemos, y es fácil decir, 19 diputados del PLN, 11 del PUSC, según cómo se acomoden finalmente los conteos, 9 de Progreso Social Democrático, 6 del PLP, decimos más fácil de don Eliezer Feinsack, porque claramente fue el rostro de este partido, 6 de Frente Amplio y 7 de Nueva República, estamos viendo ahora mismo en el gráfico. Suponiendo que se consoliden estos números ya con los resultados oficiales, don Daniel Calvo, esto lo vemos ahora con una diferencia muy clara de colores entre unos y otros. Lo cierto es que la tendencia de fragmentación, no solo de divisiones internas, sino de fragmentación de diputados que se declaran independientes, nomás arrancando su función en la Asamblea Legislativa, también es muy alta. La tendencia lo indica y probablemente lo veamos en este cuatrienio también. Sí, es un elemento que creo que está a la orden del día. Conversando con Eugenia ahora antes del programa, mencionábamos que desde ya uno puede inclusive visualizar cuáles fracciones quizá tienen una mayor predisposición a tener estos casos de transfugismo. Uno, el caso de del partido Progreso Democrático, que en razón de que lleva diputados nobles, diputados nuevos, de que no hay una cohesión, como bien lo mencionaba Eugenia, de esa propia fracción, y además de que creo yo es víctima o será víctima de un éxito repentino, y lo vivimos con temas de cuando al Frente Amplio le sucedió lo mismo, el Movimiento Libertario le sucedió lo mismo, inclusive a Restauración Nacional, son quizá lo que pueden tener más casos de ese tipo de transfugismo. Otro es el Partido Unidad Social Cristiana, que sus mecanismos de elección interna creo que les lleva a caudillajes territoriales, y creo que eso permitirá a que en algunas formas pues puedan existir ese tipo de casos, y será vital para ese mapa que mostrábamos ahora de lograr la cifra mágica en la Asamblea Legislativa, que son los 38 votos. Si uno pudiera ya especular que vaya a existir un bloque entre el Partido Liberación Nacional, entre Unidad Social Cristiana y tal vez Nueva República, pero quedarán faltando ahí votos que serán claves justamente para jalar y lograr esa cifra. Perdón, Daniel, ¿con qué criterios podemos pensar para explicar a la población que podría haber eventualmente una alianza entre Partido de Liberación Nacional, PUSC y Nuevas Repúblicas, y entre ellos representan cosas diferentes y antagonizan en muchos aspectos? Mire, creo que al menos es lo que hemos podido observar del comportamiento desde la Asamblea presente. Hemos visto cómo en algún momento se han conformado, también son los que, por decirlo de algún modo, ya tienen una experiencia, están conscientes también de la situación política del país, y uno podría especular, pero como bien lo mencionas, Álvaro, yo estoy lanzando solo uno de los posibles escenarios. Existen una multiplicidad de escenarios y de configuraciones, y eso creo que también dependerá de la temática de discusión que en ese momento se apunte. Claro. El tema de los liderazgos es un tema fundamental porque hay liderazgos muy marcados. Recién mencionábamos Rodrigo Arias, Pilar Cisneros, Eli Feinsack va a tener un liderazgo muy pronunciado sobre su propia fracción. En otras fracciones el liderazgo está más difuso, más repartido. Estoy pensando en la fracción del Frente Amplio. Ahí uno podría identificar a Sofía Guillén, la economista Sofía Guillén, como una de las personas que podría encabezar, pero también hay otra mujer con un liderazgo fuerte, que es Rocío Alfaro, asociada al Sindicato de Educadores.
Liderazgo en el Frente Amplio no está tan claro, liderazgo en el Partido Unidad Social Cristiana tampoco está tan claro. ¿Cómo se pueden dirimir esos roles, Eugenia? Bueno, vamos a irlos conociendo, es lo primero que voy a decir. No tenemos ya una respuesta. Uno conoce los antecedentes de ellos, pero aproximarnos a una bola de cristal podría ser un juego engañoso. Creo que en el caso del Frente, juguemos a qué tienen en juego cada uno de estos partidos respecto a sus liderazgos. Recordemos, en el caso del Frente Amplio se encuentran en una disyuntiva importante, puesto que vuelven a aumentar su número de diputaciones después de la fracción más numerosa que tuvieron en el periodo 2014-2018, y asumen el reto, tras severas críticas de la ciudadanía, de los medios de comunicación y en otros espacios, de que esta fracción legislativa genere resultados en términos de su agenda programática. En consecuencia, el liderazgo que se escoja necesariamente tendrá que ser uno que priorice no solo la cohesión intrapartidaria, sino también el abordaje de los públicos que están fuera de la Asamblea Legislativa. Recordemos que las decisiones no se toman solo entre las 57 personas que están ahí sentadas, sino los sectores con los que éstas se relacionen. Y por otro lado, el reto del Partido Unidad Social Cristiana, considero a mi criterio que en términos de liderazgo es el más complejo, puesto que, como lo mencionaba Daniel hace unos minutos, por error de origen o por situación de origen, cada uno de ellos y cada una de ellas representa un liderazgo dentro de su territorio, pero no necesariamente es un liderazgo que responde a la figura de la ex candidata presidencial o del comité ejecutivo del partido. vimos importantísimos roces por este tema en la fracción legislativa que está por concluir, fragmentaciones que yo diría la fracción que más se fragmentó a partir de, por ejemplo, no poder seleccionar un jefe de fracción y hacer esta lógica de cojefaturas, este tema de los transfugistas que se postulan por otros partidos políticos inmediatamente. Casos ya hemos visto, y esta fracción que está por irse es la más ilustrativa de ese reto. Además tienen muchas personas jóvenes con muchísimo entusiasmo y capacidad que también tendrán que ponderarse con personas de altísima experiencia como un Horacio Alvarado, una Vanessa Castro, que ya han estado en esto que es la política. Eugenia, aprovecho. Uno esperaría que haya un liderazgo del candidato presidencial, de la figura, del rostro que por muchísimo es el más conocido del Frente Amplio, que es don José María Villalta, y me parece que él ha dado mensajes en esa dirección y reconoce que uno de los errores de fracciones del pasado del Frente Amplio es justamente la falta de una participación un poco más directa. Esta fracción, tal como está compuesta, sí es gente más afín a José María Villalta. Varios de ellos han sido asesores legislativos de él, y uno esperaría que lo tengamos más a la mano a el saliente diputado y ex candidato presidencial hasta ahora, ¿no? Sí, la apuesta que hace el Frente Amplio es una apuesta hacia la renovación de cuadros, y pese a que tal vez José María Villalta no vaya a ser la cara visible más importante de esta gestión de la fracción legislativa, en definitiva va a tener un rol importante y no podemos hacer menos ese liderazgo que él por años ha venido formando y que le garantiza al Frente Amplio en 2 ocasiones consecutivas con su candidatura presidencial aumentar su número de diputados. Ahora, ¿con quiénes se sientan el jefe de fracción o jefa de fracción del PUSC y el Frente Amplio? Ese es el reto. Con un Rodrigo Arias y una Pilar Cisneros, con 2 candidatos presidenciales futuros, personas que no están iniciando su carrera política, y ahí en ese juego de 6 fuerzas, el liderazgo que se pueda ejercer y las individualidades que se puedan ir formando en esas fracciones pueden ser claves para alcanzar las mayorías y ver esas separaciones temáticas que mencionaba Daniel. Daniel, una similitud que veo entre la Asamblea Legislativa que inauguró Carlos Alvarado, la administración Alvarado Quesada, y esta, que no sabemos cuál es el nombre que va a tener la administración, es que inician la administración Alvarado, el Congreso de Carlos Alvarado inició con el hueco fiscal y había que ver qué hacía, cómo se cerraba ese enorme agujero que amenazaba con tragarse el Estado completo y con que no se pudieran pagar aguinaldos. Había una histeria colectiva muy fuerte. Este Congreso inicia con el tic-tac del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo
¿cómo ves que puede darse la dinámica? Creo que aquí empezarán o tendrán un rol protagónico los diputados de experiencia. Un Rodrigo Arias que conoce a la perfección la interrelación entre Poder Ejecutivo y Legislativo, que maneja también muy bien el tema de los asuntos económicos del país, de negociaciones de alta envergadura con organismos internacionales y otras figuras que se irán sumando probablemente en otras agrupaciones. El rol de los exdiputados, por ejemplo, que yo creo que algunos de ellos ya deberían por lo menos o no sufrirían la curva de aprendizaje de la que Eugenia hacía referencia, el elemento también de asesores legislativos en el caso del Frente Amplio, que creo que también eso les podría dar un valor agregado o quizás sería la fracción que menos sufra el tema de esa curva de aprendizaje. Creo que son elementos fundamentales porque vendrán proyectos muy importantes a ser discutidos, Ernesto, como bien mencionás, al puro inicio de la nueva Asamblea Legislativa y donde se requerirá tener justamente el conocimiento de ese trámite legislativo que por momentos a algunos se les puede volver engorroso. Daniel, Eugenia, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo del espacio, igual que nos pasó en el bloque anterior. Es una película que empezamos, están pasando apenas los créditos iniciales. Vamos a tener tiempo de volver a conversar sobre esto. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Enorme gusto. A las órdenes. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.